Capítulo 1. En nombre del deber. 14 de enero, año unificado de 1928, el Este. El personal de comunicaciones del Comando Este estaba siendo inundado. Era como estar acosado por un enjambre de palomas mensajeras. Hemos perdido contacto con el comando de la tercera división. No sirve, no podemos comunicarnos. Se equivocaron de línea, alguien más está coordinando el apoyo de fuego. No es solo la radio, los cables tampoco sirven. Mierda, todo está bloqueado. El himno de la Federación suena en todas las líneas. Esos malditos bastardos. Estamos recibiendo solicitudes de apoyo de emergencia de la tercera flota aérea. Espera, ¿hemos perdido contacto? No es de la división, es de la flota aérea. El generador está fallando, en un momento como este, consigan la batería de emergencia, ¿ahora? Evacúen las posiciones avanzadas, rápido, van a quedar aisladas. Llamen al control aéreo. ¿Quién está coordinando con la flota aérea? Informe urgente de la base de la segunda ala aérea. Son partisanos. Esperen, dejen de disparar, esos son aliados, maldita sea. Todo comienza con palabras. En el campo de batalla, donde reinan el caos y la confusión, una palabra que se preste a ser malinterpretada es inaceptable. En las comunicaciones militares, ¿no hay margen de error? Cada palabra debe ser lo más clara y precisa posible. Reducir la posibilidad de malentendidos es crucial. Por lo tanto, las comunicaciones de combate suelen estar estrictamente estandarizadas. Si bien la mayoría de los militares no. Suelen ser muy francos cuando están perdiendo, es raro encontrar en la vida algo tan claro y franco como la comunicación militar. Claro, al fin y al cabo, la comunicación sigue siendo humana. Y, en la presión de la batalla, los soldados gritan. Para advertir del peligro. Para pedir ayuda. Para salvar a sus amigos. Un asombroso tsunami de sonido tejido con palabras. Pero, todo ejército lo sabe. Cualquier operación importante pondrá al límite la capacidad de sus redes de comunicación. Cada informe individual puede ser solo una gota en el océano, pero juntos forman un torrente abrumador. Como resultado, los ejércitos han desarrollado una tolerancia al desorden. Sin embargo, ese fatídico día, la inundación desenfrenada que enfrentó el Comando Oriental desafió toda descripción. La terrible noticia que el general Laudon, jefe del Comando Este, había sido volado en pedazos fue solo el comienzo. El ejército de la Federación había lanzado un ataque a gran escala, tomando al ejército oriental completamente por sorpresa, y todos tenían algo que decir. La red de comunicaciones del Comando Este se vio abrumada por el diluvio de informes de emergencia que llegaban de todos los rincones del frente. Era un caos desenfrenado. El enorme nivel de pánico solo hizo que la gravedad de la situación fuera aún más fehaciente. El coronel Kramer, oficial a cargo de las comunicaciones del Comando Este, respiró hondo para calmarse. Precisamente por lo ocupados que estaban, lo que necesitaba ahora era un momento para respirar y recomponerse. Tenía que convertirse en un baluarte que no se dejara llevar por la tormenta. Como alumno estrella del entrenamiento de oficiales extraordinariamente especializado del Imperio, el coronel Kramer sabía que solo había una cosa correcta que hacer en una situación como esta: respirar hondo. Luego, se dirigió a sus hombres con una confianza que, sin duda, parecía tan falsa como se sentía. Bueno, caballeros, dijo, sonriendo y hablando a todo pulmón. Qué tranquilo está todo hoy. El coronel Kramer sacó un cigarro con indiferencia y se lo colocó entre los dientes con fingida valentía, sonriendo como si tuviera todo el tiempo del mundo. Sabía que esto lo hacía quedar como un tonto sin remedio, pero contribuyó a aliviar la tensión y el caos que se apoderaban de la sala. Kramer siempre pensó que un cigarro sabía mejor cuando iba acompañado de carcajadas. La atmósfera en la sala cambió. Aunque el aire aún estaba impregnado del olor de los oficiales empapados en sudor, una risa repentina escapó de los labios de alguien. ¿La gente era más fuerte cuando reía? Ese era el verdadero propósito de mostrarse valiente. La estrategia de liderazgo del coronel Kramer se basaba esencialmente en una fiabilidad suprema. Incluso ante la crisis, se mantenía inquebrantable.
Esa firmeza fue lo que ayudó a sus hombres a detectar informes extraños que, de otro modo, podrían haber pasado desapercibidos. Para bien o para mal, esto solo fue posible gracias a la presencia del coronel Kramer. Tenía una resistencia inigualable ante la adversidad. La intensa interferencia, probablemente obra del ejército de la Federación, era constante. Alguien interrumpió la línea, advirtiéndoles en un imperial terrible y entrecortado: no se dejen engañar por un imperial entrecortado, solo para que otra persona, con un imperial perfectamente fluido, repitiera inmediatamente con un intento de desinformar. Durante todo este caos, de repente llegaron órdenes de naturaleza completamente inesperada, aparentemente dirigidas al inspector jefe del este/diagonal comando este. 1. El inspector jefe del este transmitirá inmediatamente un plan de respuesta basado en las órdenes existentes. 2. El comando este debe confirmar las instrucciones del jefe de Estado Mayor del General Sector utilizando libretas de un solo uso específicas. 3. El comando este debe mantener la máxima confidencialidad sobre este asunto. Luz del Alba merece la mayor cautela. Había solo 3 cláusulas y la orden había sido emitida en nombre del coronel Lergen. ¿Lergen? El personal de mando conocía el nombre. Era reconocido como jefe de operaciones del Estado Mayor. Y lo que es más importante, era conocido como uno de los hombres de confianza del general Sector. Como oficial del ejército, el coronel Kramer conocía el nombre. Mas, sin embargo, como hombre de sentido común, su duda era casi reflexiva. Por muy importante que sea en el Estado Mayor, sigue siendo solo un oficial. ¿Cómo puede dar una orden de tal magnitud al ejército oriental? ¿Acaso el coronel Lergen tiene tal autoridad?, murmuró. En circunstancias normales, el coronel Kramer habría respondido a su propia pregunta simplemente diciendo: por supuesto que Lergen no tiene la autoridad, y habría concluido rápidamente que las órdenes debían ser falsificadas. Sin embargo, la inclusión del nombre del general Sector fue un detalle convincente. Casi demasiado convincente. La mención explícita de las instrucciones del general Sector y el uso descifrado de un solo uso eran elementos que no podían ignorarse. Al final, el comando este decidió examinar más de cerca el mensaje, que estaba escrito en un código desconocido. Tras una larga discusión, desenterraron las libretas desechables de la caja fuerte sellada. El rostro del oficial encargado de descifrar el mensaje palideció casi al comenzar su trabajo. El coronel Kramer miró fijamente al oficial y su rostro decía: seguramente no. El oficial simplemente respondió con un gesto y un asentimiento. Pude descifrar el mensaje sospechoso con la libreta de un solo uso, dijo el agente. No ocultó su sorpresa al entregar el mensaje transcrito con voz temblorosa. El coronel Kramer, el principal oficial de comunicaciones, miró el periódico con incredulidad. Esto era demasiado. Envió un mensajero al teniente general Asenclever a toda prisa. Alguien más podría decidir si este mensaje era real o falso. El coronel se desentendió del asunto. Sin duda, quien en el comando este debería haber supervisado la respuesta era el recién nombrado, pero sumamente diligente, general Johann von Laudon. Era un militar experimentado, más que capaz de afrontar el reto de la Operación Luz del Alba. Si bien no había previsto amanecer, el general Sector sabía que la Federación llegaría eventualmente, y había hecho grandes esfuerzos personales para colocar a Laudon en el este, como uno de los mejores medios para asegurar que el imperio estuviera preparado. Cuando Sector dejó el frente, albergaba serias preocupaciones por la falta de liderazgo e iniciativa demostrada por el comando del ejército del este. Por eso había recurrido al experimentado e intrépido Laudon con la esperanza de que el oficial de mayor edad pudiera servir como un poderoso contrafuerte en el este. Al igual que Sector, quien lo había elegido, Laudon era un hombre extremadamente capaz y con un fuerte sentido del deber. Sector había sido subteniente del regimiento de Laudon hacía muchísimo tiempo. En aquel entonces, Laudon era mayor y, a efectos prácticos, su maestro. Cuando Sector reapareció de repente para sugerirle con arrogancia este nuevo puesto a Laudon, este aceptó de inmediato. No solo aceptó, sino que, inmediatamente, nombró a un ayudante general y poco después partió hacia el comando este con un baúl de oficial, su único ajuar, en la mano.
Así estaban hechos los viejos generales. Listos para la acción en un abrir y cerrar de ojos. El Kampfgruppe Salamandra ya había sido desplegado en el frente, y ahora el general Laudon había sido enviado a reforzar el mando oriental. Por supuesto, se necesitarían más que mejoras en el personal para que el general Setor pudiera estar tranquilo. Pero, al menos, una pieza importante ya estaba en su lugar, por si ocurría lo peor. Mientras el viejo Laudon esté allí, es una preocupación menos. No era una exageración. Como mentor y superior de Setor, e incluso como su subordinado, el general Laudon era más que capaz de lograr lo que fuera necesario. Laudon no perdió ni un segundo. Empezó a trabajar incansablemente para comprender la situación desde el momento en que llegó al frente. Tras visitar la ubicación del Kampfgruppe Salamandra, el general se sintió completamente exasperado con las formalidades burocráticas de los oficiales del Estado Mayor del Este. Francamente, tenía quejas. Sí. Necesitan mejoras, dijo simplemente, dando órdenes estrictas de reorganizar las vías de comunicación antes de ir a inspeccionar el frente con expresión ansiosa, acompañado de varios oficiales de alto rango. Su postura defensiva no podía darse por sentada. Era necesario revisar todo el frente. Según Laudon, un oficial del Estado Mayor que no conocía la situación sobre el terreno valía menos que basura. Los oficiales tendían a llevar sus insignias de personal con un orgullo desmesurado, pero Laudon no dudaba en arrancarlas, en el acto, si determinaba que alguien era incapaz de llevar a cabo sus tareas. Haz tu trabajo, lo intentas. Solo intentarlo es la excusa de los mentirosos. Espero resultados. Si no puedes lograrlos, levántate de ese asiento ahora mismo y deja que alguien más te reemplace. Si tienes tiempo para estorbarme así, deberías dedicarlo a hacer algo útil, como cavar tu propia tumba, dijo. El mensaje fue claro. Como alguien mayor, Laudon había sometido en su momento al mismísimo gran general Setor, y el viejo oficial seguía siendo tan fuerte como una mula. O, para ser más precisos, lo había sido hasta hacía poco. Esa mente brillante, ese carácter estimable, esa constitución robusta que había superado toda una vida de penurias, incluso ese espíritu tenaz que una vez se rió ante la adversidad, ya no existía. Del general Laudon solo quedaron trozos de carne. Mientras hacía sus rondas en el frente, el general Laudon se enteró de un humilde homenaje que algunas tropas estaban celebrando para honrar a sus compañeros caídos. Aunque se celebraba en un granero destartalado, hubo un valiente intento de ofrecer un banquete. El general decidió inmediatamente unirse a ellos. Después, el comandante del sitio le mostró las instalaciones. Recorrió las instalaciones, palmeando a los centinelas en el hombro y saludándolos individualmente mientras se apiñaban en el barro frío y pútrido, contemplando al enemigo desde el otro lado del campo. Antes de irse, visitó el destartalado granero que servía de taller de maquinaria de campaña. Saludó a los soldados, que trabajaban arduamente para reparar sus vehículos y tanques, uno por uno, para expresar su agradecimiento. Y, entonces, en el preciso momento en que la Federación inició la operación Amanecer Naciente, el aire fue destrozado por una bomba que había sido colocada por partisanos en ese destartalado granero. Los explosivos se encendieron con una explosión de luz y humo, y los resultados fueron dramáticos. Aunque no habría sido un gran consuelo para el ejército imperial, incluso si lo supieran, lo cierto era que el bombardeo no pretendía ser un ataque de decapitación. El ejército de la Federación no tenía como objetivo la estructura de mando imperial ni al general Laudon. Entre el ejército imperial y el Consejo de Autogobierno, parecía que se restablecía el orden en la retaguardia. Este bombardeo sincronizado solo pretendía sembrar el caos. El ejército de la Federación había asestado, sin querer, un golpe importante e imprevisto con su primer ataque. Por supuesto, el ejército imperial era un ejército funcional. Existían sistemas para garantizar la continuidad del liderazgo. Para entonces, el imperio había presenciado tantos combates que la muerte de oficiales de alto rango hacía tiempo que había dejado de ser un suceso raro. Además, el general Laudon había sido extremadamente diligente. Por si acaso, había dejado a un jefe de Estado Mayor de confianza y a otro personal a cargo durante su ausencia. También se había asegurado de viajar separado de su segundo al mando, salvo en las situaciones más inusuales. Había tomado amplias precauciones para garantizar que la cadena de mando no fuera aniquilada de golpe.
Anticipar lo peor era parte del deber del general Laudon. Y se había estado preparando para lo peor como si fuera algo natural. Lograr tanto tan poco después de ser nombrado era una hazaña impresionante. Si solo se tratara de que el propio general Laudon quedara reducido a pedazos de carne, el resto del personal habría continuado con el segundo de Laudon asumiendo solemnemente el mando. Apenas habría sido un contratiempo. Pero el imperio estaba teniendo un día extremadamente desafortunado. El segundo al mando de Laudon era excepcionalmente diligente, al igual que el general. Esto no era de extrañar, sobre todo considerando lo esencial que el general Sector consideraba a Laudon. El segundo al mando del general era de los que establecían el mando cerca del frente, en lugar de esconderse en un lugar seguro, para poder mantener la vigilancia del campo de batalla y reaccionar con rapidez ante cualquier cambio. El segundo al mando incluso había preparado amplias defensas, un centro de mando reforzado con hormigón, capaz de resistir el impacto directo de una bomba de 250 kilogramos. Se había encerrado en esos sofocantes aposentos sin quejarse, considerándolo parte de su deber. En circunstancias normales, esto habría sido más que suficiente para cualquier cosa excepto el peor de los casos, pero, mientras el ejército de la Federación ya supiera dónde estaba su objetivo, tenían mucha potencia de fuego a su disposición. ¿Sus fortificaciones pueden resistir una bomba de 250 kilogramos? Entonces, tendremos que lanzar una más grande. La Federación sabía que se trataba de un búnker de hormigón y había traído cañones de ferrocarril para el ataque. Los cañones ferroviarios dispararon en cuanto comenzó el ataque, destruyendo el búnker de mando reforzado y eliminando rápidamente al segundo al mando. Lo peor de todo para el imperio era que este ataque era solo una parte más del plan de la Federación para sembrar el caos donde fuera posible, socavando en general la estructura de mando de primera línea del ejército imperial. Si bien atacar al personal de mando imperial era una parte fundamental de la operación Amanecer Naciente, eliminar a los oficiales superiores no era especialmente importante. El fracaso en ello ya estaba contemplado en sus proyecciones. Su principal objetivo era interrumpir las comunicaciones. Y, sin embargo, su implacable salva inicial había dejado la cadena de mando del ejército imperial completamente destrozada. En la carnicería inmediata del ataque enemigo, casi todos los comandantes de área del comando este fueron eliminados. Varios comandantes de primera línea también estaban desaparecidos. Si a esto le sumamos la pérdida del segundo al mando bajo un montón de escombros, la situación era catastrófica. En cuanto a Sinclair, el jefe de Estado Mayor a quien el comandante Laudon había dejado al mando durante su ausencia, simplemente le tocó la peor parte. Desde el punto de vista de Sinclair, incluso decidir quién sería el siguiente en la cadena de mando era imposible. En teoría, había un orden predeterminado a seguir, pero, con todo este caos, ¿cómo se suponía que iba a determinar quién debía tomar las decisiones ahora? Sí, era evidente que algo le había ocurrido al general Laudon, pero era lo suficientemente grave como para justificar un traslado del mando. Los informes iniciales indicaban que el general había muerto. Si había quedado atrapado en una explosión, lo más probable era que estuviera muerto, pero aún no se había confirmado. Aunque no era momento para el optimismo, a Sinclair no lo sabía con certeza. Transferir provisionalmente el mando al segundo al mando de Laudon habría sido la decisión natural, pero esa persona también estaba desaparecida, gracias a la potencia de fuego de los cañones ferroviarios, capaces de atravesar el hormigón armado. Era una auténtica pesadilla. Combinado con lo que le sucedió al general Laudon, cada vez era más difícil no sospechar que el objetivo del ejército de la Federación era acabar con la cadena de mando del ejército imperial. La tarea más urgente para el ejército oriental ahora era recuperarse. El problema era que no parecía haber ningún teniente general disponible en ese momento, y mucho menos un general. Mientras tanto, sus centros de mando eran bombardeados desde el aire o saboteados por partisanos. Sin mencionar que las líneas de comunicación habían sido interrumpidas por los bombardeos de la Federación, lo que dificultaba aún más el restablecimiento del mando y el control mientras estallaban combates a lo largo del frente. ¿Debería Sinclair llamar al tercero al mando, que ni siquiera se encontraba en el este? Normalmente, a Sinclair lo habría hecho sin dudarlo. En cuanto al procedimiento, era la apuesta más segura y, lo más importante, este general estaba destinado lejos del frente. Sus cualificaciones también eran impecables. Después de todo,
hasta hacía muy poco, también había estado destinado en el frente oriental. Además, el tercero al mando trabajaba en estrecha colaboración con los superiores. Era alguien que comprendía las intenciones del Estado Mayor mejor que nadie, y su liderazgo ya había sido probado en batalla en el este. El problema era que el nombre de esa persona era General Hans von Settor. Tras ser asignado como subdirector tanto del cuerpo de servicio como de operaciones, fue, por supuesto, relevado de sus funciones como inspector del este, pero, en un giro inusual, no fue destituido formalmente del cargo. Este inusual acuerdo fue urdido por el ya fallecido general Rudersdorf. En otras palabras, era el tercer al mando solo nominalmente, una formalidad para preservar el control sobre la sucesión del mando. Pero, aunque solo fuera un puesto nominal, en términos organizativos, el general Settor seguía siendo el tercero al mando. Nadie podía negarlo. Para complicar aún más las cosas, se encontraban en medio de una crisis masiva. Era una batalla contra reloj. ¿Sería aceptable prescindir del tercero al mando en estas circunstancias? De ser así, podría la persona seleccionada como cuarto al mando, alguien con mayor antigüedad que Asenclever, pero, sin ningún conocimiento del frente oriental, controlar este caos? Un caos tan grave que el propio Asenclever ni siquiera estaba seguro de quién debía ser el cuarto en la línea de sucesión. Naturalmente, el problema podría haberse resuelto consultando con el Estado Mayor y dejando que decidieran a quién nombrar al mando, pero la ofensiva del ejército de la Federación ya estaba en marcha. No podía pedirle a la Federación que esperara un momento mientras él decidía quién debía tomar el mando, y hasta que esa pregunta se respondiera, alguien tenía que estar al mando. ¿Por qué ahora? Justo cuando el teniente general Asenclever finalmente había decidido simpatizar con el general Laudon, esto tenía que suceder. Le dieron ganas de acunar su cabeza. Asenclever dudaba que todo saliera bien, eligiera a quien eligiera. Y, por supuesto, había otra posibilidad a considerar, ¿y si el tercero al mando decidía tomar las riendas personalmente? Organizativamente hablando, sería un suicidio intentar interponerse en su camino. Si el general Laudon estuviera vivo. Ojalá estuviera vivo. Por ahora, Asenclever tenía que ser realista y asumir que Laudon estaba muerto. Justo cuando estaba a punto de implementar cualquier medida provisional que se le ocurriera, algo lo sumió aún más en el caos. Llegó un telegrama. Lo entregó un oficial de señales, que acudió en pánico. Sorprendentemente, el mensajero era el coronel Kramer. Debería haber estado trincherado en el puesto de mando de comunicaciones. Aún más alarmante fue que ni siquiera se molestó en ocultar la agitación en su pálido rostro. Asenclever lo miró con recelo. Una vez que el telegrama escrito con letra temblorosa llegó a las manos de Asenclever, pronto se encontró en un estado de shock similar. Para el Ejército del Este. De Inspector Jefe del Este Sector. De acuerdo con las directivas del Estado Mayor General, basadas en las órdenes del 10 de septiembre del año 1927 del mariscal de campo general Rudersdorf y del general Settor, jefe del Estado Mayor del Ejército Oriental, se detallan a continuación. 1. Lo siguiente se transmite en base a órdenes del general Settor. Respecto a la situación actual. La ofensiva invernal lanzada por el Ejército de la Federación es un ataque en oleadas multiescalonadas que busca alcanzar la profundidad operativa. El enemigo probablemente espera destruir nuestro ejército de campaña. Respuesta. Toda la línea debe retirarse estratégicamente y reconstruir las líneas defensivas. Las unidades no deben quedar atrapadas en los puntos fuertes defensivos existentes. Priorizar el mantenimiento de las líneas de comunicación y la defensa contra los avances enemigos en la medida de lo posible. Órdenes. 1. Todas las unidades de la flota aérea desplegadas en el este deben dedicar toda su fuerza para lograr la superioridad aérea. 2. El plan defensivo sellado número 4 deberá ser abierto y aplicado inmediatamente. 3. El 203º Batallón de Magos Aéreos, parte del Kampfgruppe Lehrgen y bajo la supervisión directa del Estado Mayor, será redesplegado, y el Kampfgruppe Salamandra se formará en torno a dicho batallón. Todos los magos aéreos del este brindarán apoyo prioritario total al Kampfgruppe Salamandra. 4. Se suspenden las órdenes de morir en el lugar.
Se debe delegar a todas las unidades la libertad de avanzar o retirarse según criterio táctico. 5. El inspector jefe del este enviará al Kampfgruppe Salamandra al combate aéreo. Cabe decir que Eisenkleber jamás implementaría órdenes tan sospechosas sin pensarlo bien. Ningún oficial superior con un mínimo de sentido común haría algo así con la cara seria. Era muy sospechoso que un telegrama como este llegara con tanta precisión, justo cuando las intensas interferencias de la Federación interrumpían la mayor parte de las comunicaciones. Podrían ser órdenes falsificadas. Para Eisenkleber, la posibilidad requería una seria consideración. Lo más probable es que sea un telegrama falso del ejército de la Federación, que astutos son, atacando nuestra cadena de mando con tanta precisión, murmuró Eisenkleber, reprimiendo su resentimiento. Pero, el coronel Kramer contradijo inmediatamente esta afirmación. Pero, general, los códigos eran auténticos. ¿Auténtico? Dices que no es un señuelo. Sí, señor, continuó el coronel Kramer con voz temblorosa. Hasta donde puedo confirmar, las órdenes parecen ser válidas. El teniente general Eisenkleber se quedó perplejo ante la respuesta algo rígida del oficial de comunicaciones. Resistió la tentación de replicar que había muchas maneras de falsificar tales cosas. General, estas órdenes se decodificaron con una libreta de un solo uso. Entiendo su escepticismo, pero, a menos que las claves desechables del general Sector se filtraran, esto sugiere firmemente que las órdenes son auténticas. Los códigos de un solo uso del general Sector, una prueba inesperada que a Eisenkleber le resultó difícil refutar. Una clave de un solo uso, por supuesto, solo se usaba una vez. Descifrar un código a la primera era prácticamente impensable, así que, a menos que se filtrara una libreta, falsificar un mensaje con el patrón descifrado correcto era imposible. ¿Existía realmente la posibilidad de que una libreta de un solo uso, especialmente una de Sector, hubiera sido comprometida? Dejando de lado el tema del cifrado, sin embargo, había un punto obvio que destacar. Sea como sea, coronel, dijo el teniente general Eisenkleber, ¿alguien ha oído hablar de este plan defensivo sellado? Es la primera vez que lo veo, ¿no sería más lógico suponer que tales planes no existen? Pero, los códigos eran auténticos del Estado Mayor. Fueron descifrados con las libretas de un solo uso del coronel Ergen y el general Sector. El coronel Kramer insistió en que al menos debían confirmar si este plan defensivo número 4, sellado, existía realmente. Eisenkleber no tenía ninguna razón real para negarse. Aún así, le costaba creerlo. El teniente general Eisenkleber había participado directamente en la creación de muchos de los planes defensivos para el frente oriental, pero jamás había oído hablar del llamado plan defensivo número 4. Sin embargo, también tenía sus instintos de burócrata militar. Prefería que se rieran de él por casi ser engañado que ser ahorcado después por ignorar órdenes por no haber comprobado siquiera. Bien, bien. Haremos que revisen la caja fuerte. Aunque no encontraremos nada. Se enviaron algunos oficiales del Estado Mayor y Gendarmería a curiosear. Encontraron rápidamente la caja fuerte, sellada por el general Sector. Solo faltaba que un oficial de alto rango la abriera, en este caso, el propio Eisenkleber. Dentro había varios fajos de documentos, con títulos sencillos. El general Sector no había dejado muchos documentos. Para bien o para mal, el teniente general tenía buen ojo. El objeto en cuestión se encontró casi de inmediato. Borradores del plan defensivo. Eso era todo lo que estaba escrito en el paquete. Al teniente general Eisenkleber le resultó difícil asimilar de inmediato que, efectivamente, había encontrado lo que buscaban. Primero tuvo que darle la vuelta al paquete, con manos temblorosas, sacar el contenido y enfrentarse a la realidad. Increíblemente, 4 sobres sellados, cuidadosamente fijados con los títulos Plan Defensivo Sellado número 1, Plan Defensivo Sellado número 2, Plan Defensivo Sellado número 3 y Plan Defensivo Sellado número 4, se derramaron. Eisenkleber llevaba bastante tiempo en el comando pero era la primera vez que veía estos planes. Allí estaban, dentro de una caja fuerte herméticamente cerrada en el cuartel general, tal como sugería el dudoso telegrama. ¿Qué hace algo así aquí?, gritó el teniente general, sin poder contenerse.
Rápidamente empezó a hacer cálculos mentales. Las órdenes provenían aparentemente del Estado Mayor e incluían un mensaje cifrado del general Setor. Este también se había descifrado. Con éxito con una libreta de un solo uso atada al general. Además, Asenclever había confirmado personalmente que la caja fuerte que había dejado el general Setor había estado sellada herméticamente hasta que él mismo la abrió. ¿Cómo era posible? El plan defensivo número 4 existía después de todo, firmado en el sello por su autor, el entonces inspector jefe del Este, el teniente general Hans von Setor, con una letra que Asenclever recordaba. Tráeme una silla. Una que sea firme. Tras acomodarse en el asiento que le habían acercado, el teniente general Asenclever abrió el documento con manos temblorosas. Revisó rápidamente su contenido sorprendentemente breve y gruñó. El plan defensivo número 4 parecía presuponer un colapso total del frente, y la idea central era que debían aprovechar todo el espacio disponible para frenar el ataque enemigo. En otras palabras, priorizar y facilitar la retirada para preservar el ejército de campaña. Sin embargo, Asenclever no pudo evitar preguntarse si estas eran solo notas personales de Setor. Nadie en su sano juicio lo consideraría un plan completo. Faltaba demasiado. Claro, si el frente realmente se estaba derrumbando, entonces, este plan de contingencia era poco más que un esbozo teórico, pero, aún así, en cuanto a la dirección, no estaba mal. Pero, esto es demasiado vago, ¿cómo se supone que voy a dar una orden así? La perspectiva no era atractiva. La implementación podría dejarse en manos de los comandantes de primera línea y sus tropas, pero, estas órdenes sin duda causarían un caos. Una retirada. Que los planes no indicaran explícitamente la distancia prevista para su retirada era lo más aterrador de todo. El principio fundamental del Auftragstaktik 2 es transmitir lo que hay que hacer y dejar la decisión sobre cómo hacerlo a discreción de quienes trabajan sobre el terreno. Pero, con un objetivo tan simple. El teniente general Asenclever se sentía más confundido que nunca. Este mensaje había llegado por una ruta, si se quería ser generoso, podría decirse que era tortuosa. En cuanto a las órdenes, había demasiadas cosas que parecían fuera de lugar. Pero, podía afirmar, sin lugar a dudas, que eran falsas. Uf, maldita sea. El pobre teniente general Asenclever solo pudo gemir levemente. Por mucho que hubiera querido ignorar las órdenes, al final, le resultó difícil hacerlo sin más. Pero, dudó, como exigía el sentido común. Todo aquello era demasiado poco ortodoxo. Demasiado extravagante. Y demasiado sospechoso. ¿Alguien intentaba engañarlo? Sin embargo, tras muchas idas y venidas, volvió al punto de partida. Esa orden, cifrada con una clave de un solo uso. Y esos planes sellados, escritos a mano por el general Setor, encontrados en una caja fuerte en el cuartel general. ¿Cómo podría el enemigo lograr algo así? ¿Cómo podrían siquiera saber de la existencia de los planes, si ni siquiera el propio Asenclever sabía que el general Setor los había dejado? Se podría argumentar que los espías e informantes del enemigo podrían haber penetrado tan profundamente, pero ¿no era mucho más probable que las órdenes fueran auténticas? Además, por mucho que el teniente general Asenclever quisiera lamentar este hecho, él era el que estaba al mando por ahora, pero solo era un subdirector interino. Si el verdadero responsable de la toma de decisiones, el general Laudon, aún estuviera presente, era muy posible que estuviera al tanto de estos planes. Si el general Laudon estuviera aquí, dijo Asenclever, repitiéndose con impotencia. El siguiente informe llegó sin demora a oídos del pobre y desafortunado teniente general Asenclever. Un castigo, quizás, por haberse refugiado en un rincón del centro de mando para quejarse. El coronel Kramer, a quien Asenclever había puesto al mando mientras él dejaba su puesto momentáneamente, se acercó corriendo, pálido como la muerte. Ese señor, las unidades de magos, las unidades de magos. Tranquilícese, coronel, un oficial de comunicaciones nunca debe entrar en pánico. El joven coronel, sin embargo, continuó gritando sin aliento. Ya empezaron, los magos están actuando según ese telegrama sospechoso, ya están en marcha. El teniente general Asenclever se quedó atónito. Esto supuso otro duro golpe.
El 213º, bajo el mando directo del Estado Mayor, ha comenzado a reclutar a todos los magos que encuentra y a incorporarlos a su mando. Dicen que están formando un regimiento provisional, ya han empezado a cumplir las órdenes. Eso no tiene ningún sentido, gritó alguien. ¿Cómo actuaban tan rápido los magos? No tenían forma de confirmar si los cuadernos o los planes sellados existían siquiera. Algo olía mal. Como hombre de organización, la mente del teniente general Asenclever le decía que algo no cuadraba. Y como buen hombre de organización, sabía qué decisión tomar. Deténganlos, dijo, exigiendo que la orden se transmitiera al Kampfgruppe. Sin embargo, apenas había hablado, el coronel Kramer intervino. Pero, general, no podemos darles órdenes. ¿Por qué diablos no podríamos? ¿Por qué? El coronel Kramer intervino una vez más para recordarle al teniente general algo que parecía haber olvidado en medio del caos. Las unidades bajo el mando del Estado Mayor tienen autoridad para operar de forma independiente, y esas órdenes les acaban de dar autoridad de mando sobre todos los magos aéreos. El Kampfgruppe acababa de dar órdenes a todo el teatro de operaciones y movilizar a sus tropas. Y para colmo, la mayoría de los magos del Frente Oriental han respondido a su llamada, gritó el teniente general Asenclever, furioso. ¿En qué se diferencia esto de un motín? Fue entonces cuando empezó a preguntarse. ¿Y si había sido el 213º quien había falsificado las órdenes? Pero esa idea abrió una nueva caja de Pandora. El teniente general llevaba mucho tiempo en el Frente Oriental. Había sabido de primera mano que el general Sector consideraba al 213º Batallón de Magos Aéreos, y, por extensión, al Kampfgruppe Salamandra, su orgullo. El 203. Eran un agudo instrumento de violencia, con una precisión sin igual, una banda de guerreros que existía con el propósito expreso de hacer la guerra. Sector los adoraba como si fueran sus perros de caza, pero eran una herramienta aterradora. Por muy temeraria que fuera la tarea, una orden bastaba para lanzarse a la acción a sangre fría. Y nunca daban ni un paso atrás. Como hombre que había pasado un tiempo en el este, Asenclever conocía bastante bien al monstruo conocido como la teniente coronel de Gurechaf. Una parte de él incluso se preguntaba si ella era la causa de este motín. Pero eso era imposible, de eso era de lo único que podía estar seguro. Asenclever tenía plena fe en los logros de la teniente coronel de Gurechaf. Si algún día se enterara de que había perdido los estribos y había llenado de plomo a sus incompetentes oficiales superiores, bueno, eso era algo que Asenclever no tendría ningún problema en creer. Pero este monstruo en particular, aunque siempre dispuesta a aplastar los huesos de sus enemigos y darse un festín con su sangre, era el fiel perro del general Sector, al fin y al cabo. Salvaje, sí, pero un perro de guerra, al fin y al cabo. Incluso el teniente general Asenclever conocía las temibles y legendarias hazañas del Kampfgruppe Salamandra y su joven comandante. Cuando se vieron envueltos en posiciones aisladas como Soldin 528, marcharon hacia las fauces de la muerte sin quejarse y disfrutaron de la batalla hasta quedar satisfechos. En este mundo, se decía que un ejército a veces podía perecer con una sola orden. Era cierto, por supuesto. Todo tenía un límite. Ni siquiera el Frente Oriental fue la excepción. Pero, al fin y al cabo, el 213º fue fiel a sus órdenes. Soldados excepcionales, por un lado, y belicistas plenamente adoctrinados por el otro. Incluso el historial de la comandante del 203 grados era descomunal. De hecho, no hacía falta pensar en su legendaria carrera. Incluso su primer logro asombró al teniente general Asenclever. Porque un soldado lucharía tan ferozmente para retrasar al enemigo cuando durante su primera batalla se enfrentaba solo a una compañía entera de magos, y porque llegaría tan lejos como para autodestruirse sin dudarlo una vez que el fracaso parecía inminente. Derrotar al enemigo contigo mismo. ¿Quién más podría ganar una insignia de asalto de alas de plata y vivir para contarlo? O, al menos, esa era la impresión que la teniente coronel de Gurechaf había dejado en la mayoría de los miembros del ejército imperial que la habían conocido en persona. Era difícil no sentir que algo en ella estaba roto. Si hubiera sido un acto improvisado, habría tenido algo muy humano. Pero los belicistas del 213º repitieron tales hazañas una y otra vez, con su comandante siempre a la cabeza. Pero
Sobre todo, siempre fue leal a la misión. Reflexionando, a Senclever no le sorprendería en lo absoluto que la teniente coronel de Gurechaf algún día matara a un oficial superior por su incompetencia. Pero, la pregunta que se hacía en ese momento era esta: ¿sería más fácil creer que la teniente coronel de Gurechaf se había amotinado o que había muerto en combate? Quizás sus preocupaciones eran infundadas. ¿No sería más coherente asumir, al final, que la comandante del 203º actuaba conforme a órdenes legítimas, como siempre? El teniente general Asenclever se llevó las manos a la cabeza. Estaba empezando a pensar en círculos. Mientras tanto, los demás oficiales del comando que no eran para nada estúpidos, habían llegado a conclusiones similares. Comenzaron a expresar sus dudas. Se han movilizado y reportan directamente al Estado Mayor. Eso debe significar que las órdenes son reales, ¿no es verdad? Pero, ¿y si están abusando de su posición privilegiada para vender mejor la mentira? ¿No es solo paranoia? Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que estas órdenes son legítimas? ¿Alguien puede confirmar que esto vino del Estado Mayor? Esperen, con la situación actual del frente. Los oficiales vacilaron. Aunque inteligentes, no estaban en posición de tomar decisiones. Si el general hubiera estado allí, habría podido asumir la responsabilidad. Desafortunadamente, había quedado reducido a pedazos de carne, dejando a los oficiales restantes en un doloroso limbo. ¿Deberíamos ordenar una retirada general? Pero, si las órdenes resultan ser falsas, simplemente estaríamos arrancando tropas de la línea defensiva. Nadie tiene más información. Los oficiales continuaron retrasando su decisión. Había un argumento sólido para esperar la confirmación primero, pero eso requería contactar. Todos conocían los riesgos de intentarlo. Nadie tenía el valor de hacer una consulta tan seria por radio, que seguramente sería interceptada. Tenían suficiente sentido común para comprender lo que sucedería. Pero, a los humanos les resulta difícil percibir los peligros de la inacción. Es mucho más probable que se dejen frenar por los que pasaría si, los riesgos percibidos de actuar. Por lo tanto, no fue hasta que los oficiales del Estado Mayor del Ejército Oriental intentaron contactar a través del teléfono por cable, relativamente seguro, que finalmente se dieron cuenta de algo. A pesar de la frustración del general Laudon por el lento ritmo, todavía estaban muy retrasados en el tendido de cables, incluso en pueblos situados a pocos kilómetros de distancia. Su única opción era que un oficial fuera en persona. La ruta más rápida habría sido enviar un mago por aire, pero difícilmente podían encargar a un oficial subalterno solitario una tarea tan importante como confirmar la validez de las órdenes. ¿Qué debían hacer entonces? Que un mago los llevara hasta la oficina del Estado Mayor. Fue necesario que un joven mayor, recién salido de la Academia de Guerra y aún no influido por la relativa timidez del ejército oriental, finalmente actuara. Como ver es creer, reflexionó el intrépido joven. Mayor, ¿no sería mejor irse ya? Al darse cuenta de que perdía el tiempo, el mayor se subió a una motocicleta militar y, con una breve advertencia a su comandante, partió a toda velocidad hacia el campamento del Camfrup Salamandra. El viaje solo duró media hora. Apenas 30 minutos, mientras los altos mandos seguían dudando. Pero, cuando se trataba de movilizar tropas, 30 minutos bien podían ser una eternidad. Tiempo suficiente para pasar cómodamente el punto de no retorno. División de Magos de Campo Aéreo, Centro de Operaciones de Combate de Primera Línea Provisional. Un nombre grandilocuente y poderoso que sugería toda la fuerza concentrada del imperio. Pero, la verdad es que ese nombre era todo un adorno. El equipo de comunicaciones del Camfrup se había instalado sobre una caja de fruta de madera requisada. Otra caja de repuesto se usaba como asiento, ya que no se encontraban sillas adecuadas. De pasada, se podría decir que el lugar parecía rústico y acogedor. En esencia, lo único impresionante era el letrero que anunciaba Centro Provisional de Operaciones de Combate de Primera. Por lo demás, era solo otro granero destartalado. El aroma café que impregnaba el aire era lo único que le daba un aire de civilización al destartalado escenario. Pero, apiñados en él,
Graneros se encontraban los principales instrumentos de violencia de esta generación. El mayor que se dirigía a la sala tenía aires de veterano. Los oficiales magos aéreos reunidos en el interior, oficiales desplegados en el este y acostumbrados al combate, lo observaban con una mezcla de confusión y, sí, expectación. Todos, atención. En cuanto un joven subteniente dio la orden con voz temblorosa, una multitud de ojos se volvió hacia el mayor, exigiendo una explicación mientras subía una de las cajas. Dejó que sus miradas lo invadieran mientras hablaba con calma. Me llamo Mayor Weiss. Soy el oficial jefe provisional asignado a esta división de magos aéreos, formada temporalmente por orden del inspector del este. Entonces, ¿usted es el oficial de mayor rango aquí? La duda que emanaba de los magos reunidos era evidente, pero la respuesta del mayor Weiss fue firme y clara. Las preguntas pueden esperar hasta que termine. ¿Alguien tiene algún problema con eso?, dijo, mirándolos fijamente. Nadie objetó. Para un mago con nombre como Weiss era fácil exigir respeto. Las acciones hablan por sí solas, como dice el dicho. Los soldados que se ensuciaban las manos constantemente podían respetar a los héroes que tenían barro en los pantalones. Eso bastó para que el Canfrup Salamandra y el 213º se ganaran su confianza por ahora. Los magos simplemente asintieron, esperando a que el mayor Weiss continuara. Dado que esta división se ha formado provisionalmente, se espera que los comandantes sigan liderando sus respectivos batallones, y el mando del Canfrup solo proporciona un control básico. Por lo tanto, considere que el control de este centro de operaciones sobre cada batallón se ejercerá a través de sus respectivos comandantes. Algunos debieron darse cuenta de lo absurdo de este acuerdo. Si lo hicieron, debieron estar demasiado atónitos para hablar, un elemento de mando del Canfrup dando órdenes de marcha a toda una división. Incluso con la mayoría de las funciones delegadas a comandantes individuales, todavía había un límite. El mayor Weiss continuó explicando con calma, sin rastro de reticencia o vacilación. Deben preguntarse qué tipo de situación podría requerir semejante estilo de operación. Tienen derecho a una explicación, y pienso dárselas. El mayor Weiss hizo una pausa, como para llamar su atención, antes de continuar con calma. Actualmente, el núcleo de nuestras fuerzas en el frente oriental está siendo atacado a gran escala por la Federación. Esta ofensiva logró una sorpresa estratégica. Es probable que solo sea cuestión de tiempo para que la línea defensiva del ejército oriental se derrumbe, si es que no lo ha hecho ya. El rostro sereno del mayor Weiss era como la calma en una tormenta. Era como un barquero experto, guiándolos hacia la orilla. La sorprendente brecha entre el contenido vehemente de sus palabras y la serenidad con la que las pronunció llenó de miedo a muchos de los jóvenes oficiales mágicos. Como ya saben, la primera oleada de la ofensiva enemiga ha golpeado una amplia sección del frente. Además, debido al feroz bombardeo, nuestra línea defensiva y nuestras reservas han sido duramente atacadas en todas las zonas. La planificación del enemigo parece haber sido muy elaborada. Además, explicó el mayor Weiss, con la misma serenidad que si estuviera numerando los platos de un menú, me repito, pero la retaguardia también ha sufrido frecuentes ataques. Aún se necesita confirmación, pero varios miembros del alto mando han desaparecido. Caballeros, no creo que sea necesario decirlo, pero la situación se ha vuelto un caos total. Weiss sonrió, jugando con el público como todo un veterano. En otras palabras, estamos en el ojo del huracán. El caos nos aguarda por todas partes. Qué sensación tan nostálgica para un mago. De hecho, dijo Weiss, recordando viejos tiempos, esto me recuerda al ejército de François allá en el Rin, con la cabeza aplastada y la retirada truncada, como ratas en una trampa. Pero, esta vez, la situación es al revés. Y el panorama no es tan agradable desde este lado. Gloriosa guerra total en el este. Había muchos veteranos curtidos entre los oficiales mágicos alineados en la sala, algunos que habían estado en el fragor de la batalla y sobrevivieron. Muchos de ellos también habían participado en la operación Puerta Giratoria, y no pudieron evitar la ansiedad al saber que sus posiciones ahora estaban invertidas. Tras resumir brevemente esta situación sin precedentes, el representante del 213º fue directo al grano. Parecía un capataz in situ 3 anunciando un cambio de planes. Por lo tanto, en cuanto a las trayectorias futuras, en términos
generales, serán necesarios algunos ajustes menores. Ajustes menores. ¿Es una broma? Los hombres quedaron atónitos. Weiss ignoró su reacción y continuó. Según los planes de respuesta inicial distribuidos previamente, la expectativa clara habría sido que apoyáramos un contraataque imperial, ya sea procediendo con prisa a la sección del frente que estuviera bajo mayor presión o cortando la punta de lanza del ataque desde un costado. Sin embargo, explicó, como todos saben, la situación a la que nos enfrentamos difiere en un aspecto importante de este escenario teórico. La ofensiva enemiga no se concentra en un solo punto, sino que se compone de múltiples ataques. Lo que significa que, lamentablemente, no se trata de una punta de lanza, sino de una línea sólida. Cuando el enemigo avanza con una lanza, lo mejor es volar como una mariposa y picar como una abeja 4. Este era el procedimiento operativo estándar del ejército imperial, mantenerse en movimiento y apuñalar al enemigo donde sus defensas eran más débiles. Era algo de lo que se enorgullecían, incluso cuando las opciones eran limitadas, confiando únicamente en su propia fuerza y juicio. Pero, esta vez, el enemigo era un muro. No una lanza, ni siquiera un enorme martillo de guerra, sino un muro que ejercía una presión abrumadora sobre una zona enorme. El mayor Weiss esperó a que su atención se centrara en el mapa, que mostraba las posiciones enemigas confirmadas, antes de golpearlo suavemente con la mano. Un vistazo rápido debería dejarlo claro: el enemigo nos ataca en oleadas. Múltiples oleadas continuas. Las fuerzas amigas en la línea del frente estaban siendo atacadas por el primer escalón u oleada. El ejército imperial sabía desde hacía mucho tiempo que cuando la Federación contraatacara, vendría con una fuerza masiva y multitudinaria y que la presión sobre el foco de su ofensiva sería estupenda. En otras palabras, se habían preparado para la inundación temporal de un punto estratégico en algún punto del frente. Sin embargo, no habían previsto la posibilidad de que el enemigo llegara en una gigantesca ola que engullera toda la línea defensiva. Naturalmente, si los defensores se atrincheraban en posiciones relativamente fortificadas, cada punto fuerte resistiría un tiempo. Y si el ataque finalmente fracasaba, esa táctica podría funcionar. Sin embargo, Weiss sabía que una de las suposiciones del imperio era errónea: esta ola no iba a retroceder. Tras el primer y magnífico maremoto, otra ola de idéntica magnitud llegaría por detrás. Si las fuerzas imperiales se asentaban en un terreno elevado y esperaban, anticipando que la ayuda llegaría, serían barridas. E incluso si no fueran barridas, no podían esperar ayuda eternamente. Con las líneas de suministro cortadas, las reservas de agua, alimentos y combustible acabarían agotándose. Si el ejército de la Federación los mantuviera rodeados entre olas, como un mar insuperable, sus puntos fuertes se hundirían, eventualmente. Era como cualquier otro asedio. Ninguna fortaleza podía producir un flujo incesante de comida y balas. Con el paso del tiempo, los suministros escaseaban. Si bien cada posición podía ganar tiempo y resistir hasta que un contraataque aliado los relevara, ¿qué pasaría si ese contraataque nunca llegaba? En algún momento, los soldados en estas posiciones tendrían que tomar una decisión: rendirse o morir. Incluso si intentaran escapar, para cuando se agotaran los suministros, ya sería demasiado tarde. Solo había una conclusión posible. Casi todas las fuerzas del ejército imperial en el este estaban cada vez más atascadas. Si estas unidades no se retiraban de sus posiciones, a los magos solo les quedarían dos opciones: refugiarse con ellos, acomodarse y, finalmente, morir juntos en batalla. O, ya que podían volar, huir descaradamente, dejando atrás a sus camaradas. Weiss rápidamente conectó los puntos para los soldados. Después de que esta oleada destruya los puntos fuertes que salpican el frente, nuestras fuerzas se agotarán. Incluso si enviáramos fuerzas de relevo, probablemente solo serían barridas por la segunda oleada. Por primera vez desde que empezó a hablar, una expresión de dolor se dibujó en el rostro de Weiss. Mientras los magos lo observaban con expresión interrogativa, él compartió la misma conclusión a la que había llegado su superior. Si eso sucede, todo habrá terminado. Significará una pérdida decisiva de la que probablemente nunca nos recuperaremos. Por eso, ahora mismo, debemos centrarnos en una sola cosa. Nada más importa.
Había resistencia, incluso hostilidad, en los ojos de los otros oficiales mientras lo miraban, pero el veterano mayor continuó, imperturbable. No podemos permitir que la principal fuerza del imperio en el frente oriental sea aniquilada. Debería ser obvio, pero nuestra prioridad debe ser evitar la aniquilación total. Wei se encogió de hombros ligeramente y suspiró. Y, déjenme aclararlo, hermanos, no me refiero a la aniquilación en sentido estratégico ni figurado. Necesitamos asegurarnos de que nuestro ejército no desaparezca de la faz de la tierra. Para ello, debemos abandonar todas las demás preocupaciones. El mayor Weiss no ocultó su angustia al enfatizar la palabra abandonar, pero la firmeza de su tono instó a los soldados reunidos a reconocer la verdad de sus palabras. Solo hay una respuesta inteligente ante un maremoto, ¿saben cuál es? Es evacuar. Ir a un lugar seguro, de inmediato, sin demora. Nuestra única opción ahora es retirarnos. Pero, al menos esto es una guerra y no un terremoto literal que genera maremotos. El suelo permanecerá firme bajo nuestros pies, añadió. Y, a diferencia de las olas del océano, es posible retrasar el avance de un ejército. Aunque sin duda sufriremos grandes pérdidas. Aún podríamos evitar el peor de los casos, dijo Weiss, ofreciendo un atisbo de desesperación y esperanza. No hay necesidad de entrar en pánico. Tenemos suerte. ¿El general Setor tenía un plan para tal eventualidad? El plan defensivo número 4. Weiss sabía que lo que decía rozaba el fraude. Aunque, según su superior, la teniente coronel que había urdido toda la historia, en realidad, no era más que un simple embellecimiento persuasivo. Las cosas que salían de la boca de estos jefes. No es que Weiss pudiera quejarse, ya que estaba haciendo su mejor imitación de un pez gordo en ese preciso momento. Era una sensación extraña. Sin embargo, todavía hay un problema. El alto mando ha malinterpretado el ataque enemigo. Además, la cadena de mando está desorganizada. Como resultado, aún dudan si implementar el plan. Para ser sincero, Weiss hacía más que simplemente dudar. Sin embargo, tras haber decidido creer en su superior, el mayor Weiss mintió a sus compañeros de armas sin pestañear. Como resultado, debemos ganar el doble de tiempo, el tiempo que necesitan los altos mandos para controlar esta confusión y el tiempo que necesitan las tropas amigas para completar su evacuación. Tiempo es lo que les daremos. No poder, sino deber. Un veterano confiable que había presenciado batalla tras batalla, Weiss establecía contacto visual con cada soldado presente. Para ganar tiempo, contraatacaremos con todas nuestras fuerzas, de acuerdo con el plan defensivo número 4. La única solución efectiva a nuestros problemas ahora mismo es realizar ataques aéreos, es decir, ataques profundos. Como magos aéreos tácticos, esa es nuestra misión ahora, cueste lo que cueste, dijo el mayor Weiss, invitando a los demás oficiales a unirse a él. Si estaban equivocados en esto, sabía que iría al infierno. Había llegado el momento de abandonar a sus camaradas en masa, de exterminar a unos pocos en beneficio de la mayoría, de entregarse al fuego de la guerra total. Si necesitan algo que resentir, entonces, resientan las órdenes. Pero, las órdenes siguen siendo órdenes. Y estas son las nuestras, fueron entregadas y han sido recibidas. En ese momento, el mayor Weiss pensó en su oficial superior de confianza y en cómo se comportaría en esa situación. No es que tuviera ningún motivo en particular para pensar en ella ahora, era más bien la fuerza de la costumbre. Decidió añadir una última pieza de resistencia a su mejor imitación hasta el momento. Pero, en serio, ¿qué habría que resentir? Lo tenemos fácil. La oficial al mando de Weiss siempre tenía una sonrisa a mano. No podía imitar la indiferencia de ella, pero sí podía asestar un buen golpe. Por primera vez en mucho tiempo, podremos lanzar un contraataque con toda la fuerza de una división entera de magos aéreos. Un batallón de magos ya habría sido impresionante, pero, ahora, contaban con una división entera. Incluso en el apogeo del Rin, les habría costado movilizar semejante número, y el frente oriental era inmenso. Allí, estaban divididos, limitados a brindar apoyo en el frente.
Sin retirar a los magos de sus tareas habituales, la idea de una operación integral a nivel de división habría sido una utopía 5. Solo abandonando toda forma de apoyo dedicado a las unidades de primera línea, dejando a muchas de ellas a merced del enemigo, lograron reunirse en una escala sin precedentes. Hoy, ustedes y yo nos convertimos en los protagonistas del escenario, ¿no ese es el sueño de todo mago? Cuando Wes regresa a entregar instrucciones, yo ya estoy trabajando arduamente para componer una montaña de órdenes. No tengo ningún reparo en usar a fondo el nombre del coronel Ergen. Ya preparé las órdenes necesarias para el Canfurup Salamandra bajo Tanya. Si bien hacemos todo lo posible por mantener cierta organización, la realidad es que actuamos arbitrariamente, fuera de la cadena de mando. Esto significa que, a pesar de la enorme carga de trabajo, las tareas administrativas necesarias para implementar el apoyo aéreo profundo a escala de división con magos ahora solo podemos realizarlas yo y los demás oficiales. Siendo sincera, estoy empezando a superar los límites de la resistencia humana. Una división suele tener su propio cuartel general, con varios oficiales asignados. Esto no se hace solo por ceremonia, honor o para mantener cierto número de puestos y asegurar la estabilidad laboral. Mano de obra. Lo que más necesitamos ahora mismo es mano de obra. Con un batallón de magos como núcleo de la división. Simplemente no hay suficientes oficiales. Incluso cuando solo era un Canfurup, tuve que delegar las decisiones sobre el campamento al capitán Meybert, quien ya era responsable de su propio mando de artillería. También tuve que sobrecargar al teniente primero Tospan, el comandante en el lugar. Para dirigir la división, cuento con la teniente primero Cerebriaco, que va y viene como enlace casi 3 veces más de lo normal, pero aún estamos lejos de cubrir todo lo que hay que hacer. Sin embargo, los magos tienen prioridad. Levanto mi rostro demacrado y le hago una pregunta a mi segundo al mando. ¿Y bien, Mayor Weiss, parece que los magos están motivados? Parece que la realidad los ha dominado. Creo que comprenden la necesidad de nuestro enfoque. Bien, digo, asintiendo. Ojalá podamos mantener el mando y el control. El informe de Weiss es un gran alivio. Tanya no solo actúa sin autorización, sino que, incluso ha falsificado órdenes. Pero, esa es la única manera de salvar al ejército. Imaginen si, después de llegar tan lejos, los demás se negaran a cooperar. Me sorprende un poco no haber gritado todavía, dado lo inestable que está la situación. En cualquier caso, ya hemos superado el primer obstáculo y la tensión desaparece de mis hombros. Parece que nuestra apuesta ha dado sus frutos, dice Weiss, felicitándola. Pero, esto apenas empieza. Niego con la cabeza, tensándome de nuevo. Es demasiado pronto para decirlo. Esperemos que el teniente Grants logre controlarlo. ¿Qué hay de nuestras defensas? ¿Deberíamos darlas por sentadas? Espero que triunfemos. Pero, si fracasamos, ni tú ni yo sobreviviremos. Así que, no sirve de mucho preocuparse. La lógica es simple. Preocuparse no cambiará las cosas. Por lo tanto, es mejor no pensar. Sería mucho más productivo usar el tiempo preocupándonos por lo que sucederá si logramos el éxito. Tanya se concentrará donde sea necesario. No niego que será una tarea ardua. Estamos considerando desplegar 3 regimientos. Nuestro objetivo principal es socavar la logística del enemigo, pero, también, necesitamos atacar a su segundo escalón. En caso de fracaso, podemos dejar los siguientes pasos al general Sector. Necesitamos concentrarnos en nuestro trabajo aquí. Hablando de eso. Sobre ese trabajo. ¿Qué pasa, mayor? El mayor Weiss parece un poco reacio. ¿Podemos brindar algún apoyo a las bases amigas? ¿Otra vez esto? Frunzo el ceño ligeramente. Creía que este asunto ya estaba zanjado. No menciones lo que no podemos hacer. Sabes que somos los únicos que apagamos incendios ahora mismo, e incluso si tuviéramos personal para responder a las llamadas de auxilio, ¿no crees que harían más si realizaran misiones adicionales de apoyo aéreo profundo? Lo entiendo, pero la idea de dejar morir a nuestros compañeros no pareció caer muy bien.
Cruzo los brazos y pienso un momento. Desde una perspectiva puramente militar, volar en misiones de apoyo es un lujo que no podemos permitirnos. El frente está en llamas. La ofensiva de la Federación no es un fuego cualquiera, es un incendio de gas descontrolado. Supongamos que cedemos a la tentación y corremos a ayudar a nuestros aliados. Comprometemos recursos y personal valiosos, pero fracasamos en contener el infierno. ¿Dónde nos deja eso? Una vez que nos agotemos y solo podamos observar cómo se propagan las llamas, todo estará perdido. Ahora mismo, nuestro trabajo es ser bomberos. Y la única manera de apagar un incendio es atacarlo directamente, digo con naturalidad. Ya andamos cortos de personal. Lo peor que podríamos hacer ahora mismo es dividir nuestra atención. Tiene toda la razón, teniente coronel. ¿Aún así? Aún así, dejar que tus compañeros mueran no te parece bien. Weiss asiente con una expresión de profunda preocupación. Todos los soldados se preguntan si mañana correrán la misma suerte. En esencia, es una cuestión de confianza. Desde una perspectiva estratégica, la idea parece ilógica. Pero, en términos de moral, el daño causado por abandonar a compañeros soldados podría ser significativo. ¿Cuál sería la mejor manera de proceder? Hago un cálculo rápido mentalmente antes de llegar a un acuerdo. Siempre que sea puramente pro forma 6, algún apoyo sería aceptable. En concreto, podemos utilizar posiciones amigas, aisladas en territorio enemigo, como puntos de apoyo durante nuestro despliegue. No se prohibirá a las tropas brindar asistencia temporal en la defensa de la base cuando la situación lo requiera. De esta manera, si bien no tendrían que hacer ningún esfuerzo para salvar a sus compañeros soldados, tampoco los abandonarían. Lo siento, pero es lo máximo que podemos hacer. Entonces, ¿no podemos hacer extracciones? ¿Extracciones? Me acuno la cabeza. La mera sugerencia solo ha empeorado mi dolor de cabeza. ¿Qué espera que hagamos? ¿Detener la primera oleada del ejército de la Federación? Quizás hiciera que Canuto el Grande 7 volviera a la vida para explicarle que eso no es posible. El Mayor Weiss por fin lo entendería. O, como los propios vasallos de Canuto, quizás se ha convencido de que realmente lo sé todo y soy todopoderosa. No sé si alegrarme de que mi subordinado me tenga tan en alta estima o regañarlo por esperar lo imposible. Tras dudarlo un poco, decido que esto requiere una buena dosis de verdad. La retaguardia enemiga y su tren logístico, atacar solo a estos dos requerirá todo nuestro esfuerzo. Puede que estemos funcionando como una fuerza aérea estratégica sustitutiva, pero espero que comprendas que no podemos salvar a tantos soldados. Pero, vamos a ver tropas amigas en el camino, nos guste o no. Entonces, permítanme ser clara. Brindar apoyo a cualquier unidad terrestre fuera de los objetivos designados estará estrictamente prohibido por la sencilla razón de que no podemos permitírnoslo. Primero debemos salvar al ejército de campaña. Debemos hacer todo lo posible para evitar que sea aniquilado. Las tropas deben comprender que lograrlo salvará muchas más vidas que cualquier extracción aislada. Eso tiene sentido, pero, para ser honesto, incluso para mí, es una verdad difícil de digerir, dice, mirando hacia abajo con una sonrisa, como instándome a no prestarle atención. El remordimiento que Tania siente es aceptable, demuestra que es una buena persona. Sin embargo, me pregunto, quienes deberían asumir la responsabilidad de esto son quienes crearon este entorno estratégico en primer lugar, es decir, el Estado 8. El Imperio no ha considerado oportuno concedernos ni siquiera el lujo de llorar. Somos solo una división de magos, no estamos en condiciones de abandonar soldados. Otros ya los han abandonado por nosotros. El campo de batalla no es lugar para las lágrimas. Si no existe ni el derecho ni la autoridad para evadir la responsabilidad desde la base, la única conclusión lógica es que dicha responsabilidad recae en los niveles superiores. Si quienes trabajan desde la base hacen todo lo posible y el problema sigue sin resolverse, la culpa recae en los niveles superiores. Como alguien que cree firmemente en la necesidad de la gestión, he desarrollado la firme convicción de que quienes trabajan desde la base son infalibles, siempre que se esfuercen al máximo. Una división de magos aéreos tiene un límite.
Esperar que logremos más de lo realista es un fracaso por parte de los altos mandos. Mientras cumplamos adecuadamente con nuestras obligaciones, la culpa recae en los superiores y siguen exigiendo más. Simplemente somos los desafortunados sacrificios de quienes espera un valor añadido. No hay por qué sentirse culpable. La compensación y evaluación apropiadas para un trabajo apropiado es un acuerdo que debería ser algo normal. Esto no es el RIN. No habrá reemplazos, ni refuerzos, ni unidades de apoyo que se unan a nosotros. Y la situación, obviamente, es mucho más sombría que nunca en el oeste. Solo podemos seguir trabajando mientras sigamos vivos. Le está dando demasiadas vueltas, Mayor Weiss. Es mejor simplificar las cosas. Olvídese de los subordinados que no pueden hacer su trabajo y de los superiores que no lo hacen. Céntrese únicamente en lo que hay que hacer. ¿Esa es la mejor manera de vivir? Le lanzo una sonrisa atrevida. Bueno, entonces, es hora de ponerse a trabajar, Mayor Weiss. La operación Amanecer Naciente comenzó según lo previsto. El alivio inundó cada rincón del alto mando militar de la Federación, la Stavka 9. El ejército de la Federación había sido muy cuidadoso con sus preparativos, afirmando conocer la disposición del ejército imperial del Este mejor que el propio imperio. A pesar de ello, persistían algunas preocupaciones. ¿Tendría éxito esta operación? Se había realizado un esfuerzo sin precedentes para asegurar que su ofensiva permaneciera en secreto. Realizaron múltiples desfiles de unidades recién formadas en la capital, enviando señales al imperio, a través de terceros países, de que estaban reorganizando formaciones enteras, todo para que el imperio calculara mal la concentración de fuerzas de la Federación. Pero esto era solo el comienzo. Se colocaron unidades débiles en primera línea para exhibirlas, utilizando la exploración aérea regular del imperio contra ellos, mientras que se desplegaban equipos nuevos y unidades recién formadas a modo de prueba para disimular el entrenamiento de tropas. Todas estas fueron hábiles medidas diseñadas para desviar la atención del imperio del verdadero propósito de la Federación, reunir una gran oleada. La Federación ordenó intencionalmente a los partisanos tras las líneas enemigas que detuvieran sus actividades para que el ejército imperial bajara la guardia. Esto incluso llegó a pasar por alto la constante reconstrucción de la infraestructura de transporte del imperio en previsión de la ofensiva del ejército de la Federación. El imperio estaba realizando un excelente trabajo de reacondicionamiento de ferrocarriles y carreteras en sus territorios. Esto no solo mejoró la situación del suministro, sino que, también, mejoró considerablemente las carreteras que la Federación utilizaría para avanzar. La Stavka estaba prácticamente fuera de sí de alegría. En esencia, estarían confiscando los recursos y la mano de obra del imperio para usarlos en su contra. Sin embargo, el recuerdo de haber sido repelidos una y otra vez por el imperio seguía grabado en la memoria del ejército de la Federación. El despreciable ejército imperial y su despreciable Estado Mayor, la astucia imperial no tenía límites. Pero, esta vez, sin duda, era la Federación la que tenía la sartén por el mango. Por Dios, por la patria, pero, sobre todo, por la artillería. Por fin ha llegado el momento de empezar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Era todo lo que el momento requería. La artillería comenzó a suprimir el frente, tal como estaba previsto. Sus fuegos, cuidadosamente coordinados y planificados, funcionaban a la perfección. Mejor aún, la Fuerza Aérea de la Federación ya había asegurado la superioridad aérea. Todo avanzaba según lo previsto. Ahora todo lo que quedaba era la feroz carga del primer escalón. Y la victoria será nuestra. Por fin. Todos asintieron en señal de acuerdo. Pero debemos tener cuidado con los ataques de decapitación. Es fundamental que nos mantengamos alerta ante los magos y otras fuerzas aerotransportadas. Entendido. Pero, ¿crees que el ejército imperial realmente vendrá? Ya vinieron hasta Moscú una vez, ¿recuerdas? Esta congregación de creyentes en el pragmatismo absoluto, conocida como el Ejército de la Federación, ya había previsto los peores contraataques posibles, incluyendo que algún grupo como el temido Kanfurup Salamandra intentara asaltar el cuartel general de la Stavka. Por esta razón, habían reservado su propia división de magos,
compuesta principalmente por soldados experimentados, para fines de interceptación. Y, aunque había preocupaciones sobre la calidad de la unidad, seguramente sería lo suficientemente fuerte como para servir como carne de cañón contra cualquier batallón de magos enemigos, al menos, hasta que el comando pudiera recuperar su postura defensiva. Esta vez, la Federación estaba segura. Segura de su superioridad. Segura de que su pulida operación aseguraría la victoria. Casi al mismo tiempo, otro grupo presente fue capaz de presenciar la absoluta certidumbre de la Federación desde una perspectiva externa, los agregados de la mancomunidad. Una vez que se les reveló la esencia de la operación Amanecer Naciente, los agregados quedaron atónitos. Siendo sinceros, los planes de la Federación los habían horrorizado. Era una carga inflexible que sometería al mundo entero a la Federación. Oficialmente hablando, por supuesto, la mancomunidad y la Federación eran aliados que luchaban juntos en esta guerra. Independientemente de la veracidad del asunto, como punto de contacto con la Federación, los agregados sabían que lo que se esperaba de ellos en su cargo oficial era expresar sus felicitaciones al ser informados de esta masiva contraofensiva. Entendían el juego de la diplomacia lo suficiente como para expresar sus más sinceras oraciones por el éxito de la operación. Sin embargo, internamente estaban profundamente preocupados por la perspectiva de que la Federación obtuviera la victoria solo para sí misma. Según su evaluación profesional, la probabilidad de éxito de Amanecer Naciente parecía extremadamente alta. Esta operación fue la culminación de una preparación diligente. Los agregados eran veteranos con experiencia en combate en el Rin. Comparado con esto, se lamentaban, hasta el Rin era pan comido. El alcance de la operación y la enorme cantidad de municiones a ser utilizadas eran alucinantes. Como buenos soldados de la mancomunidad, enviaron inmediatamente una advertencia a su madre patria. Era hora de pensar en lo que vendría después de la guerra. En ese momento, todo el alto mando de la mancomunidad creía que el ejército imperial se enfrentaba a una derrota inminente. El ejército de la Federación presentaba una perspectiva desesperada. Según ellos, el ejército imperial está completamente desprevenido y, una vez que se logre la sorpresa estratégica, se sumirá en el caos. Sin embargo, las unidades imperiales desplegadas en el este optarán por atrincherarse y crear puntos fuertes para resistir la carga del primer escalón. ¿Y cuál sería el resultado?, se preguntaron los comandantes de la mancomunidad. La respuesta: el principal ejército de campaña del imperio quedaría completamente paralizado. ¿Y qué pasaría después? La respuesta: una vez que se agotaran los suministros, las unidades imperiales aisladas quedarían rodeadas, sin apoyo y sin posibilidad de retirada. ¿Había algo que el imperio pudiera hacer para escapar de esta situación? Su única opción ahora, quizás, era comenzar la retirada en cuanto se produjera el ataque inicial. Cualquier otra opción, y para cuando el imperio comprendiera plenamente lo que estaba sucediendo, ya sería demasiado tarde. Y, cuando fuera demasiado tarde, la Federación podría avanzar a su propio ritmo. Una carga prolongada, aniquilando las unidades de campaña imperiales a su paso, tal como lo había hecho el propio ejército imperial tras eliminar la fuerza principal del ejército de François. Los hombres de la mancomunidad se vieron obligados a gemir de desesperación. Un futuro brillante y resplandeciente parecía aguardarlos bajo el amanecer naciente. Sin embargo, por injusto que parezca, el imperio tenía un tramposo de su lado, alguien que ya sabía todas las respuestas. Los engranajes bien orquestados se descontrolaron ligeramente. Una pequeña diferencia, el batir de las alas de una mariposa, puede cambiar el mundo entero 10. Sin embargo, ¿este no es un sentimiento inspirador? La guerra es el infierno, y el campo de batalla, el fuego del purgatorio. No habría que repetirlo, pero Dios no está presente en el frente, a pesar de lo que la gente desee. Temblando en las líneas del frente, los soldados del ejército imperial ahora estaban aprendiendo esa lección demasiado bien. Retirarse. Ahora. En las narices del enemigo. Quieren que abandonemos nuestra posición. Dejar atrás cualquier equipo pesado que no esté listo para moverse. Moverse inmediatamente. ¿Retirarse? Bajo ataque enemigo. Obviamente, ningún oficial que se precie podría evitar cuestionar semejante decisión.
Esto es una locura. El ejército imperial ya había planeado con antelación cómo responder, ¿no? Obviamente, algo en esto olía mal. El ejército imperial y cada uno de sus oficiales seguían el mismo manual. Todos vivían según el mantra: cuando el enemigo ataca, nos mantenemos firmes. Las fortificaciones que recibían el peso de la ofensiva enemiga debían concentrarse en atrincherarse, mientras las fuerzas amigas avanzaban para flanquear al enemigo por la retaguardia. Así era como siempre habían logrado la victoria hasta ahora. ¿Correcto? Lo que se habían estado preparando para hacer de nuevo. Para la mayoría de los soldados, era de conocimiento público. ¿Y ahora, poner todo patas arriba justo cuando estaban en la horca? El término órdenes ad hoc con C puede sonar atractivo, pero las tropas tienen buenas razones para detestar el comportamiento voluble, incluso si, por ejemplo, dichas órdenes resultan ser la única opción correcta a vista de pájaro. En ese momento en el suelo solo había una palabra en los labios de todos. Esto es una locura, ¿en qué están pensando los de arriba? Incluso los comandantes con experiencia previa no pudieron evitar mostrar sorpresa. Al fin y al cabo, seguían aferrados al sueño de 3 etapas de defensa estática, a la espera de que una fuerza de relevo se abriera paso y lanzara un contraataque final. Todo estaba ya en marcha según estas suposiciones arraigadas. Las tropas ya se estaban retirando de los puestos avanzados y se estaban trasladando a posiciones defensivas secundarias. Habían comenzado a trincherarse a la espera del relevo, tal como se les había enseñado. Retirarse ahora significaba invertir ese flujo y desperdiciar toda la preparación que habían realizado. Significaba abandonar sus bastiones seguros. Decirles que huyeran de inmediato era fácil de decir, pero difícil de hacer. ¿De verdad creían los altos mandos que era tan fácil? Era una locura. Pero no había necesidad de escupir al cielo cuando el cielo sobre sus cabezas ya estaba tan sucio. En tierra, estaban rodeados, mientras que arriba, los aviones enemigos llenaban el cielo como una capa adicional de nubes. Para empeorar las cosas, los magos de la Federación habían empezado a aparecer en el frente. Se oían gritos de advertencia mientras los magos federales aplastaban a las tropas, confiando en sus resistentes corazas defensivas para ganar. Y se esperaba que el ejército imperial se retirara. En estas condiciones, en este momento, un soldado probablemente podría decirles a sus superiores que se vayan al diablo y ni siquiera enfrentar una corte marcial 12. Mientras tanto, la línea del frente estaba cada vez más desbordada. Las rutas de escape se cerraban. Los oficiales gemían de frustración, pero algunos acataron sus órdenes y se resignaron a ser meros engranajes de la maquinaria. Empezaron a obligar a los soldados a retirarse, pataleando y gritando, de lo que creían seguro. Empezaron a retirarse. ¿Y cómo se les agradeció una acción tan decisiva? Con absoluta desesperación. Oh, Dios mío, maldita sea, ¿por qué nos haces esto? Temblando de frío y miedo, los soldados del frente que se retiraban volvieron la mirada hacia el cielo mientras continuaban marchando, lejos de cualquier cosa que se pareciera a una carretera. Deberíamos estar escondidos en una base agradable y cálida ahora mismo. Bastó una sola orden para que los expulsaran al frío glacial, abriéndose paso entre la nieve profunda en retirada. Aún no era la temporada de barro. El suelo estaba completamente congelado, sus reservas eran escasas y, lo peor de todo, estaban terriblemente aislados. Siempre era desagradable para la infantería estar al descubierto. Retirarse en tales condiciones era como intentar abrirse paso entre una liquidación de saldos. Aviones enemigos llenaban el aire mientras los magos enemigos lanzaban ataques aéreos. Mientras tanto, ¿dónde estaban los magos aliados que se suponía que debían proporcionar cobertura aérea? ¿A dónde se han ido todos los magos?, murmuró un soldado que se retiraba. La queja salió de sus labios tan naturalmente como el invierno se convierte en primavera, como el día se convierte en noche. No se encontraba ni rastro de magos aliados, ni de aeronaves. Mientras tanto, el enemigo seguía acechando con audacia. ¿Quién no gritaría? ¿Debía de haber algún error? Esos imbéciles de la flota aérea, esos imbéciles del cielo. ¿Cómo pueden quedarse de brazos cruzados en un momento como este?
Cuanto más experimentado era el soldado, más furioso se ponía al mirar al cielo. Como veteranos, eran plenamente conscientes de lo peligrosa que podía ser la situación cuando el enemigo monopolizaba el cielo. En cierto modo, habría sido mejor simplemente estar rodeado. Mientras se mantuviera la superioridad aérea, una posición sitiada podía resistir. Sin embargo, una vez que los cielos se cerraban, si hubieran avistado algo amistoso allá arriba, si tan solo una aeronave o mago aéreo aliado lograra abrirse paso, bastaría para infundir valor a las tropas que huían. Suficiente para convencerlas de que no las habían abandonado, al menos, no todavía. Pero, aunque miraban al cielo con una mirada acusadora, no aparecieron alas imperiales. A estas alturas, incluso se habrían conformado con verlas en sueños, pero, incluso eso, parecía demasiado pedir. Malditos sean todos. Sus gritos, y por tanto sus maldiciones, no fueron escuchados. Así, incluso las tropas imperiales que tuvieron la suerte de retirarse fueron acosadas por la persecución. Con los nervios destrozados por el constante acoso aéreo, no pudieron hacer más que correr y proferir quejas. Esta era la condición en la que se encontraba actualmente el ejército imperial. Sin embargo, gracias a todas esas lágrimas derramadas en el campo de batalla se había logrado algo, se había asegurado la superioridad aérea local. Los magos aéreos desaparecidos, aunque los soldados en el frente anhelaban volver a verlos, incluso maldiciendo su ausencia, ahora volaban por los cielos del este en busca de un único objetivo indispensable. Una división completa de magos. Estos demonios, volando a máxima velocidad de combate, diminutas, pero singularmente brutales motas en el cielo oriental, son instrumentos de una violencia pura sin igual. Tras ser reducida a una fuerza puramente teórica durante tanto tiempo, una división de magos aéreos ha vuelto a alzar el vuelo y ha mostrado sus temibles colmillos. La división, formada con rapidez, se despliega en 3 regimientos para realizar ataques aéreos en múltiples ubicaciones a la vez. Se abren paso por el cielo, adentrándose en territorio enemigo, con la intención de cumplir su papel vital como fuerza aérea estratégica improvisada, una unidad de asalto que opera a una escala nunca vista en el ejército imperial desde hace tiempo. Los 3 regimientos enfrentan sus propios problemas. Aunque son veteranos, se formaron en el momento. Su situación es incierta, y quizás debido a que el frente ha sido repelido tanto, conocen poco del territorio más allá de su topografía básica. Resulta chocante pensar que solo están allí para atacar puntos de suministro clave previamente abandonados. Salamandra 01, Salamandra 01, ¿me oyes? Por favor, responde, por favor. Frunzo el ceño ligeramente cuando oigo que alguien grita mi indicativo. Mantenemos un estricto silencio de radio por el momento, así que, lo mejor que puedo hacer es intentar alzar la voz o hacer una señal con la mano. Es una pesadilla intentar controlar a todo un regimiento solo con palabras directas y señas. Miro a mi alrededor, pero no logro identificar de inmediato quién ha gritado. Esto tiene sentido. Nuestra altitud actual es demasiado baja para echar un vistazo tranquilo. Con todo un regimiento en vuelo de contorno, no podemos permitirnos distraernos ni un instante, sobre todo mientras avanzamos en formación a toda velocidad, con la expectativa de que el combate pueda comenzar en cualquier momento. Apenas hay tiempo para respirar. Todo esto es para evitar que el enemigo capte nuestra señal, lo que podría ocurrir fácilmente si ascendemos más. Pero, esta precaución tiene un precio considerable. Acaban de caer más, ¿cuántos esta vez?, pregunto, apretándome los dientes en pleno vuelo mientras subo más alto a propósito para confirmar. Un trozo de la retaguardia debe haber caído. Hay agujeros enormes en nuestras filas y sombras en el suelo, lo que sugiere un choque. Claramente ha ocurrido un accidente. Maldita sea, ni siquiera nos hemos topado con enemigos, murmuro, ejecutando una maniobra de combate mientras me giro hacia la cabeza de la formación. Justo entonces, veo a mi compañera, acercándose, por un lado. ¿Teniente Cerebriaco? Teniente coronel, parece que esto es demasiado para ellos, dice la teniente primero Cerebriaco, con el rostro serio y la voz apagada. Apenas tengo tiempo de apreciar su discreción antes de responder suavemente, lo sé, pero hay que hacerlo.
El vuelo de contorno es increíblemente desafiante. Hacerlo con un regimiento completo de magos a velocidad de combate, sin entrenamiento previo de coordinación, sería como decirles que saltaran en trapecio. Incluso a mí no me resulta fácil, tengo que admitirlo. Sin embargo, es necesario, incluso si sé que volar a ras de tierra, abrazando los contornos y pliegues del terreno mientras nos precipitamos a través del cielo nocturno hacia nuestro destino a máxima velocidad de combate, y sin la ayuda del GPS, es simplemente pedir a gritos colisiones. Ah, otra vez no, otro choque, grita la teniente primero cerebriaco. Chasqueó la lengua con frustración. Un error de una fracción de segundo ha provocado que otro mago maneje mal y roce el suelo, aunque, al menos, su caparazón defensivo estaba en pie. Parece que siguen moviéndose, al menos, por el momento. Es imposible saber si están vivos o muertos. Aún no hemos entrado en territorio enemigo, asegúrense de que todos los que se estrellaron mantengan estricto silencio de radio. Si no pueden regresar, que esperen hasta la hora programada de ataque antes de liberar su magia y regresar a la base, digo, gritando órdenes mientras vuelo. Me rasco la cabeza brevemente con frustración. Ya casi llegamos, ya casi llegamos. Un cálculo rápido mental confirma la posición de la unidad según el tiempo de vuelo registrado y las observaciones astronómicas. Sí. Seguimos a esta velocidad, pronto nos cruzaremos con las líneas de comunicación enemigas. Entonces, solo nos quedará atacar. Si la Federación tiene grandes convoys de camiones que llegan para reabastecer su primer escalón y llevar combustible al frente para su segundo escalón, deben depender en gran medida de carreteras en buen estado. Afortunadamente, no pasará mucho tiempo antes de que encontremos al enemigo. Busco la zona desesperadamente, examinando el terreno con ojo de águila mientras le doy vueltas a la situación. Buscamos unidades de suministro enemigas. Si logramos alcanzarlas, el tamaño del ejército de la Federación será su perdición. Por eso tenemos que atacarles por la retaguardia. Pero, aún así, sé que les estoy pidiendo lo imposible a los magos. Claro que nadie del 203º Batallón de Magos Aéreos de Tania se ha estrellado, pero 2 parejas de otro batallón y la mitad de otra compañía, prácticamente nuevos reclutas, ya han caído. La cantidad de accidentes casi fatales, mientras tanto, es asombrosa. ¿De verdad vale la pena tanto sacrificio y riesgo? Eso lo decidirán las leyes de la guerra. 15 de enero, año unificado de 1928, cielo sobre la capital imperial. La guerra es un desperdicio, la guerra es ilógica. Pero, aún así, si alguien le preguntara al teniente Grant si los soldados estacionados en la retaguardia se regían por la lógica, el exasperado teniente primero Grant estaba bastante seguro de cómo respondería. ¿Qué les pasa a estas personas? Se les olvidó usar el cerebro. A Grant se le estaba acabando la paciencia. Necesitaba entregar este mensaje. Grant acababa de realizar un vuelo delirante desde el este, solo para chocar de frente con un muro absurdo de estupidez burocrática al ingresar a la zona de identificación de defensa aérea de la capital. Tráfico no identificado, aquí el control de defensa aérea de la capital. Reduzca la altitud inmediatamente y desarme. Repito, reduzca la altitud inmediatamente y desarme. Si esta repetida advertencia se suponía que era una broma, el teniente primero Grant no se reía. Frunció el ceño, sintiéndose como si estuviera atrapado en una pesadilla. Soy el teniente primero de magos Warren Grants, del 203º Batallón de Magos Aéreos, reportando directamente al Estado Mayor. Me dirijo a la capital desde el este, con órdenes estrictas de entregar un mensaje. El teniente primero Grants demostró una notable moderación para un oficial que regresaba del frente, uno que no solo estaba siendo interceptado por una patrulla amiga, sino que, también, estaba siendo sometido a una cantidad ingente de trámites burocráticos. Sin embargo, la paciencia de Grants no tuvo recompensa. No podemos confirmar ninguna señal de llamada del Ejército Oriental, tráfico no identificado. Repito, no podemos confirmar ninguna señal de llamada del Ejército Oriental. Claro que no, gritó Grants. ¿Eso es porque mi batallón está bajo el Estado Mayor? ¿Por qué demonios tendría un indicativo del Ejército del Este? No podemos confirmarlo.
Tráfico no identificado. Repito, aquí el control de defensa aérea de la capital. Por favor, siga las instrucciones del personal que intercepta, baje de altitud y desarme. El control confirmará su identidad. Confirma lo que quieras, pero date prisa y aprueba mi ruta de vuelo. Tráfico no identificado. Repito, reduzcan inmediatamente su altitud según las instrucciones y desarmen sus vehículos. Estoy en una misión de máxima prioridad. No escuchaban. A Grants no le gustaba, pero parecía que no tenía otra opción. Unidad no identificada, identificada como Teniente Primero Grants, aquí el control de defensa aérea de la capital. Última advertencia. Reduzca la altitud inmediatamente y desarme dentro del perímetro especificado. Repito, reduzca la altitud inmediatamente o será interceptado como un fantasma. Y, repito, esta es una misión prioritaria, llevo un mensaje para el Estado Mayor. Permítanos revisar sus órdenes. Por lo que sabemos, podría ser un desertor. ¿Hablas en serio? ¿Ahora lo acusaban de deserción? Ridículo. El teniente primero Grants estaba empezando a perder los estribos. Le costó controlar el tono mientras gritaba, «Imbéciles, ¿quién demonios está al mando allí?». Aumentó rápidamente su altitud para ganar tiempo. Parecía que sus opciones eran rendirse o abrirse paso a la fuerza. Esto era increíble. ¿Qué debía hacer? ¿Acaso dependía de él en ese momento? Grants hubiera deseado tener un momento para resolver las cosas, pero la unidad de patrullaje ya se dirigía hacia él. Grants subió más alto, un hábito adquirido en la línea del frente, pero eso probablemente solo confirmó las sospechas de la unidad de patrulla, haciendo que pareciera que se estaba preparando para pelear o que era un desertor después de todo. Quizás debería irse con ellos para que la situación no empeorara, pero Grants no estaba seguro. Quedarse atascado en la burocracia ahora mismo podría ser desastroso. Siempre existía la posibilidad de que algún oficial de magia que se valiera de la Dirección de Defensa Aérea Capitalina ayudara a suavizar las cosas, pero ¿cuántos oficiales sólidos y confiables quedaban hoy en día? El teniente primero Grant se preguntaba qué hacer. ¿Debería arriesgarse a esa posibilidad o...? Hasta que, finalmente, se dio cuenta de que seguía preocupado a pesar del tiempo transcurrido. Deben estar bromeando. Al parecer, nadie de la unidad interceptora había ascendido a 8000 con él. De hecho, no volaban demasiado bajo, incluso para una patrulla. Al mirar hacia abajo, Grants vio a los aficionados que aún se desplazaban torpemente por el aire, muy por debajo. Esto es lo que hoy en día se conoce como defensa aérea de la capital. Defensa aérea de la capital, un nombre rimbombante que chocaba con la triste realidad. En cuanto a la velocidad de vuelo, el ritmo actual de la patrulla habría sido lento, incluso en vuelo de crucero. Al principio, el teniente primero Grants había asumido que su baja velocidad y altitud se debían a su asignación de patrulla, pero, ahora, comprendía que no era así. Esto no puede ser. ¿Era esto lo máximo que podían hacer? ¿Se suponía que eran magos aéreos imperiales, los acérrimos defensores del espacio aéreo capitalino? Esto tiene que ser una broma, gritó Grants reflexivamente. A medida que Grants observaba la patrulla con más calma, empezó a comprender que sus temores probablemente eran fundados. Sin embargo, eso no le hacía más fácil creerlo. Este es el escuadrón que se supone que me interceptará. Míralos, dando tumbos como peces en el aire. El teniente primero Grants suspiró con el cansancio de un veterano. Están enviando tropas hacia la batalla. Podrían estar enviando maniquíes, muescas gratis por las bajas enemigas. Incluso los magos de la Federación probablemente serían más útiles. Al menos los orbes de la Federación, con sus resistentes escudos defensivos, tenían mayor capacidad de supervivencia. Grant se dio cuenta de que estos soldados probablemente no atenderían a razones. Y, aunque él mismo no lo supiera del todo, Grant seguía siendo, por si acaso, una buena persona. Un militar dedicado, o incluso un hábil racionalizador, probablemente no habría dudado en abatir a estos novatos por pura necesidad, quizás incluso diciéndose que se lo merecían por interferir en un mensaje urgente sin la debida autorización. Si lo hubiera hecho,
Estaba seguro de que no habría cometido ninguna falta en lo que respecta a la ley militar. Sin embargo, a Grants aún le quedaba demasiada humanidad para hacer tal cosa. La lealtad a la misión rivalizaba con el sentido común y la decencia. Comprendía la importancia de su misión, pero eso no significaba que tuviera que sentirse bien al respecto. Por favor, Dios. Pero, justo cuando Grants comenzó a orar a la providencia, pareció que la providencia intervino. Hola, se escucha, ¿puedes oírme? En los libros de historia hay dos historias. La historia de Occidente y la historia de Oriente. Ambas parten del mismo punto. Érase una vez, durante la Gran Guerra, ante la amenaza del poderoso y nefasto imperio, una gran alianza se unió para superar sus diferencias en nombre de la universalidad y enfrentarse al imperio con un frente unido. Las conclusiones de estas dos historias también son muy similares. El bien colaboró para triunfar sobre el mal, lo que condujo a un final feliz. Los episodios que ocurren a lo largo del camino, sin embargo, solo presentan similitudes superficiales. Un historiador imparcial debe esforzarse constantemente por discernir cuál de estas dos opiniones es la más veraz. La montaña de documentos y testimonios a disposición del lector contiene innumerables mentiras, sesgos y percepciones erróneas, junto con ínfimas astillas de verdad. Incluso al tratar con testimonios contemporáneos, nunca se puede tener la certeza de que los testigos en cuestión fueran narradores fiables. Abundan los mentirosos, pero, la verdad, impactante para el profano, pero, una tragedia común para el investigador dedicado, es que es extremadamente raro que incluso el testimonio de un narrador veraz sea completamente exacto. La razón es bastante simple, la memoria humana es sorprendentemente poco fiable. Muy pocas personas son capaces de recordar el pasado tal como sucedió. ¿Te imaginas diferente? Inténtalo tú mismo. Recuerda, que cenaste hace una semana. ¿Hace un mes? ¿Hace 3 meses? Suponiendo que puedas recordar fácilmente lo que cenaste, quizás porque comes lo mismo a la misma hora todos los días, ¿recuerdas cuántas veces masticaste en cada comida? ¿Qué clima había, incluyendo la temperatura y la humedad? Si puedes recordar plenamente esos detalles fuera de un entorno controlado, entonces, es el testigo perfecto, el sueño húmedo de un investigador. Desafortunadamente, la mayoría de los humanos no son capaces de tal hazaña. Es bastante raro que la mayoría incluso recuerde la comida que se sirvió. Sí, entiendo la objeción. ¿Y qué pasa con los eventos menos mundanos? La cena puede ser olvidable, pero ¿y si se trata de un pastel de cumpleaños? ¿Y si es algo inusual lo que la persona come por primera vez? Sin embargo, incluso entonces, los detalles probablemente seguirían siendo imprecisos. Incluso cuando la esencia de un testimonio es correcta, es difícil eliminar por completo cualquier discrepancia. Pero, incluso con esta salvedad, las diferencias entre las historias de Occidente y Oriente van mucho más allá de discrepancias razonables y lapsos de memoria 13. Un claro ejemplo es la diferencia entre las interpretaciones occidentales y orientales de los acontecimientos que se desarrollaron entre finales de 1927 y principios de 1928. El 16 de octubre de 1927, Hildoa y los Estados Unificados formaron una alianza de neutralidad armada para establecer una garantía de seguridad a la luz de su deber mutuo de neutralidad, en lo que respecta al mantenimiento de la paz mundial y la seguridad de los países neutrales frente a la guerra actual. La respuesta del ejército imperial a esta alianza fue clara. Un mes después, el 11 de noviembre de 1927, las fuerzas del imperio se concentraron en la península de Hildoa y comenzaron a avanzar hacia el sur a una velocidad vertiginosa. El ejército de Hildoa fue casi completamente aniquilado por el estratégico ataque sorpresa del imperio, y para el 22 de noviembre, ambos ejércitos acordaron un alto al fuego 14. Durante una semana, reinó una extraña calma hasta que, en un acontecimiento inusual, se reanudó la lucha y la capital de Hildoa fue ocupada temporalmente en un evento conocido como la Fiesta del Champán de Septour. Otro giro inesperado de los acontecimientos se produjo aquella Navidad. La capital fue liberada repentinamente el día de Navidad, gracias a un electrizante contraataque de los ejércitos de la Alianza. La batalla por la capital hildoana, que conmocionó al mundo,
terminó apenas un mes después, con el ejército imperial agotando sus capacidades ofensivas y retirándose hacia el norte de Hildoa. Tanto Occidente como Oriente coinciden, hasta ahora, en los hechos. Su desacuerdo radica en lo que sigue. Justo cuando los ejércitos de la Alianza estaban planeando un nuevo contraataque, para inmovilizar las reservas estratégicas del ejército imperial en el norte de Hildoa, el ejército de la Federación lanzó su imponente ofensiva de enero de 1928 conocida como Operación Amanecer Naciente. El ejército imperial dominaba las estrategias de línea interior y ostentaba superioridad táctica en todos los frentes. Los ejércitos de la Alianza tuvieron que luchar mientras se enfrentaban a las líneas exteriores, que demostraron con creces su propia destreza estratégica, así como su alto grado de coordinación. Parecía que el imperio estaba destinado a caer. Sin embargo, al final, el amanecer naciente del ejército de la Federación no logró obtener resultados. ¿De dónde surgió la división entre los aliados? Fue por parte de la Federación con la solicitud de abrir un segundo frente. La perspectiva histórica occidental sobre este asunto es contundente. Las fuerzas de la Alianza acataron la petición de la Federación con fe y presteza. 60 divisiones imperiales fueron atraídas a Hildoa, bloqueando las importantes divisiones blindadas en el norte de Hildoa. Además, a pesar de estar ya enfrascados en feroces combates en el frente hildoano, una gran cantidad de armas y municiones, recursos que sus propias fuerzas podrían haber utilizado, fueron cedidas en préstamo a la Federación a petición suya. 15. Según Occidente, se proporcionó apoyo logístico total para lo que debería haber sido un ataque decisivo contra el desierto frente oriental del imperio. Incluso hay una corriente de pensamiento occidental que sostiene que, si Amanecer Naciente no hubiera fracasado debido a la ineptitud táctica del ejército de la Federación, la guerra se habría decidido de un solo golpe. Pero, incluso quienes no dan tanta importancia a los fracasos de la Federación generalmente coinciden en que, si bien el ejército de la Federación tuvo la oportunidad perfecta para atacar cuando el ejército imperial transfirió gran parte de su fuerza principal a Hildoa, la ofensiva de Año Nuevo no logró sus objetivos debido a la brujería de Setor. Como resultado, los esfuerzos de los ejércitos de la Alianza en Hildoa, que habían estado conteniendo a gran parte de la fuerza principal del ejército imperial en Hildoa, fueron en vano, o, al menos, eso es lo que se suele interpretar. La perspectiva histórica oriental, si bien similar en muchos aspectos, no podría ser más diferente en otros. Para empezar, la Stavka del ejército de la Federación no estaba de acuerdo con que las fuerzas de la Alianza en Hildoa hicieran lo suficiente para abrir un segundo frente. En segundo lugar, aunque la Federación cooperaba, era Occidente el que necesitaba ser rescatado. Según los libros de historia del Este, Hildoa se encontraba en las garras del Imperio, y las potencias occidentales, incluyendo la Mancomunidad y los Estados Unificados, no pudieron brindar el apoyo adecuado. Por lo tanto, para salvar a sus aliados de este aprieto, la Federación adelantó la fecha de inicio de Amanecer Naciente a pesar de saber que ello les perjudicaba. Según los libros de historia oriental, al tomar a Hildoa como rehén, el imperio creó una situación que obligó al ejército de la Federación a actuar antes de que las condiciones fueran favorables. La Federación hizo lo necesario, pero sus aliados la debilitaron. De esta manera, tanto Occidente como Oriente han recurrido a una retórica sofisticada para contar la historia que han elegido. Sin embargo, al comparar lo que cada bando ha enfatizado, aún se pueden encontrar muchos hechos comunes. Por ejemplo, a partir de noviembre de 1927, las poderosas divisiones blindadas del ejército imperial estaban desplegadas principalmente en Hildoa, y las divisiones de primera clase concentradas inyectadas en Hildoa habían sido retiradas en gran parte del frente oriental. El hecho de que esta fuerza fuera traída desde el este debe haberse debido a la poderosa iniciativa y al audaz mando del general Setor, quien ostentaba una influencia impresionante en el imperio en ese momento. Sin embargo, las opiniones están divididas sobre el número exacto de los que fueron retirados. Según Occidente, la cifra era absoluta, abarcando casi todas las reservas estratégicas del imperio, incluidas sus divisiones blindadas. Oriente, por su parte, subestima considerablemente el número de retiradas, insistiendo en que solo unas pocas unidades blindadas fueron retiradas del frente oriental. Incluso ahora, la cifra real sigue siendo motivo de controversia.
En los últimos años, se ha señalado que, según documentos públicos, existe la posibilidad de que el número real de divisiones del ejército imperial desplegadas en Ildoa fuera inferior a 30. Sin embargo, esto también ha suscitado un acalorado debate. La pregunta, por supuesto, es si tan solo 30 divisiones imperiales habrían podido resistir contra las fuerzas de Ildoa, que habían movilizado hasta 140 divisiones, sin mencionar a los Estados Unificados, que desplegaron más de 20 divisiones en Ildoa. Esto, además de los refuerzos de la Mancomunidad y la República Libre. A pesar del hecho de que los ejércitos de la Alianza lograron recuperar la capital real de Ildoa, el imperio aún tenía un firme control sobre el norte de Ildoa, es decir, había invadido y estaba firmemente acampando dentro de él. Lo cual plantea una pregunta muy lógica: por muy excepcional que haya sido el general Sector, ¿podría haberse logrado tal hazaña con tan solo 30 divisiones? Mas, sin embargo, en los últimos años han surgido varias pruebas que corroboran que el ejército imperial no pudo haber tenido más de 25 divisiones, lo que no hace más que avivar este debate. Si la teoría de las 25 divisiones es cierta, significaría que el ejército imperial logró mantener la línea ildoana con una proporción de fuerzas de 1:6. También indicaría que la supuesta estrategia de líneas interiores de transferir 60 divisiones desde el este nunca se llevó a cabo, lo que a su vez imposibilita refutar el relato histórico oficial de la Federación, que afirma que combatieron al ejército oriental del imperio con casi toda su fuerza y aún así lograron debilitar seriamente al ejército de campaña del imperio. Sin embargo, también hay documentación contradictoria que contradice todas esas afirmaciones. Un registro sobreviviente que indica que, en ese momento, el comando del Ejército Imperial Oriental hizo reiteradas solicitudes a la oficina del Estado Mayor General Imperial, súplicas de que, a menos que las reservas estratégicas fueran devueltas al este, la línea defensiva actual colapsaría. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.